Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo en Michoacán. Tenemos el gusto de presentarles la distribución de Bernoulli enfocada a simulación. Nuestro equipo está conformado por Almaraz Vargas Jorge Luis, Vaca Zambrano Gabriel, Cruz Esquivel Alfredo, Cañas Pérez José Luis, Medina Riola Jonathan, Vázquez Ramírez Emanuel y su servidora Hernández Medina Adriana. Actualmente cursamos el sexto semestre en la carrera de Ingeniería Industrial. Por consiguiente, nuestra profesora Emma Yesenia Rivera Ruiz nos solicitó la elaboración de un video donde presentemos la distribución de Bernoulli. Para comenzar, necesitamos saber qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella que asigna un número en cierto espacio muestral de la realidad. Este tipo de variables son de un conjunto de números reales. Se tiene que tomar en cuenta que una variable aleatoria debe de cumplir con las probabilidades estadísticas semejantes a la realidad. Las variables aleatorias tienen ciertas características donde se supone que la suma total de las variables debe de dar igual a 1 o se hace el 100%. Dentro de un ejercicio práctico, la suma total de las variables deben estar divididas para que puedan dar este resultado. Y la generación de una variable aleatoria se puede dar mediante varios métodos. El método más común es dar la generación de variables a través de juegos de azar, por ejemplo. Haremos la aplicación de un método con un dado que vendría siendo considerado un juego de azar, donde nuestro dado tiene 6 caras y se tiene que S puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente en cuanto a sus caras. Posterior a ello tenemos X vendría siendo igual a S, solo que determinando exactamente qué número del dado va a tomar, donde nuestra S pertenece a la variable aleatoria que vamos a obtener. Entonces tenemos que YS es igual a S más 3. El 3 viene determinado por el 50% de probabilidades que tiene cada cara de caer. Posterior a ello tenemos la definición de una fórmula donde Z es igual a X al cuadrado más Y. Y Z vendría siendo nuestra variable aleatoria con valor de S. Entonces tenemos X, S al cuadrado más Y, S. Simplificado sería ZS igual a S al cuadrado más S más 3. Dando un pequeño ejemplo, supongamos que lanzamos el dado al aire y nuestro valor que sale es 1. Si nosotros sustituimos en nuestra fórmula, tendríamos S al cuadrado, S debe de tomar nuestro valor, que vendría siendo el 1 al cuadrado más otra vez el mismo valor, 1 más 3, determinado por el 50% de probabilidades que tenemos, y esto nos daría un resultado de 5. Este 5 representa nuestro valor de la variable aleatoria que nosotros queremos obtener. Vendría siendo representado por este, y este proceso se puede repetir las veces que sea necesario para la cantidad de variables aleatorias que nosotros queramos. Por ejemplo, del otro lado volvemos a lanzar el dado y nos sale un 2. Repetimos el mismo procedimiento, pero ahora nuestra variable aleatoria vendría siendo el 9. Es necesario mencionar que existen dos tipos de variables, discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que arrojan números enteros, donde se puede determinar un sí pasa o un no pasa, un se acepta o un no se acepta. Este tipo de variables son aplicables a muestreos de calidad, y el tipo de variables continuas son más enfocadas a tiempos que conllevan decimales, horas, minutos, etc. Nosotros a continuación les vamos a presentar un tipo de distribución con variables discretas que vendría siendo la distribución de Bernoulli, donde se puede aplicar a un muestreo de calidad. Tipo Bernoulli
En este tipo de método solo aplica variables aleatorias de tipo discreto, como ya nos venía platicando anteriormente mi compañera. En este tipo de variables solo se toman dos valores: el éxito, que se representa con la letra P, y el fracaso, que se representa con la letra Q. Debe de sumar un 100%, o en este caso 1. Por eso nuestra fórmula del método de Bernoulli explica que Q es igual a 1 menos P, donde P significa nuestro parámetro de éxito. Es por eso que se le debe de restar a nuestro 100%. Pues les vamos a presentar la fórmula para realizar nuestro método. La fórmula consiste en Px es igual a P elevado a la X, que multiplica 1 menos P elevado a la 1 menos X, donde 0 es 1 menos P y 1 es P, será pues nuestro 100%, nuestra probabilidad del éxito. Bien, para poder realizar este método es necesario crear números pseudoaleatorios o aleatorios que nos permitan tener un número entre 0 y 1. Esto para determinar si pasa o no pasa nuestro análisis. Lo que quiere decir esta fórmula es que si nuestro número aleatorio o nuestros datos recaudados históricos se encuentran entre 0,1 menos P, se va a rechazar. De lo contrario, si nuestro número se encuentra entre 1 menos P, 1, este se va a aceptar. Para que quede un poco más claro, vamos a proceder a explicar un pequeño ejemplo. Vamos a proceder con el ejemplo del método Bernoulli para que quede un poco más claro las fórmulas y su aplicación. El ejemplo dice: los datos históricos de la empresa de Cuba señala que su mantenimiento preventivo tiene una probabilidad del 80% de ser efectivo. El ejemplo nos dice que genera una secuencia con la distribución Bernoulli para los siguientes 5 mantenimientos. Ok, vamos a proceder a dar un ejemplo sobre el método Bernoulli para que quede un poco más claro. El ejemplo nos dice: los datos históricos de la empresa de Cuba señala que su mantenimiento preventivo tiene una probabilidad del 80% de ser efectivo. Genera una secuencia con la distribución Bernoulli para los siguientes 5 mantenimientos. Ok, aquí lo primero que tenemos que observar es el porcentaje que nos brinda el ejemplo sobre la efectividad que va a tener el mantenimiento. En este caso es del 80%. El método de Bernoulli indica que debemos de obtener números pseudoaleatorios que existan entre el 0 y el 1. Esto quiere decir que nuestra Px debe de estar dentro de los parámetros entre 0,1. Para poder realizar nuestra fórmula y poder compararlos, es necesario obtener estos números. Deben ser de forma pseudoaleatoria. Existen diferentes métodos para la obtención de los mismos. Nosotros nos vamos a basar en uno llamado centros al cuadrado. El método de centros al cuadrado nos sirve para la obtención de números pseudoaleatorios. Esto nos va a permitir solucionar nuestro problema. Bien, para poder realizar este método, antes que nada es necesario obtener una semilla. Esta semilla debe de obtenerse de números aleatorios. ¿A qué me refiero con esto? Para obtener nosotros este número se realizó un juego al azar de cartas donde se tomaron 4 diferentes para poder obtener nuestro número. Bien, el método de centros al cuadrado consiste en que nuestra semilla, que en este caso es 7228, la debemos de elevar al cuadrado. Y el proceso se vuelve a repetir. En este número, al elevarlo al cuadrado, nos topamos con esta situación en el que no se cuenta con 4 números al centro, ya que en este quedaría solo uno y acá quedarían 2 números. El método nos indica que cuando se presente esto debemos de agregar ceros a la izquierda para completar la serie y de esta forma poder agarrar los números centrales. Esto solo se debe de aplicar cuando no tengamos la cantidad correcta en el centro.
y entonces le agregamos el 0 y lo dividimos entre 10.000. Ok, como ya obtuvimos nuestra cuarta semilla, esta se coloca en esta parte para obtener nuestro último número pseudo-aleatorio. En este caso es 7496 y lo elevamos al cuadrado. Anotamos el resultado. Y repetimos el proceso. Elegimos los 4 números del centro y lo dividimos entre 10.000 para que nos dé nuestro último número pseudo-aleatorio. Ok, una vez obtenidos nuestros números pseudo-aleatorios, se acomodan en la siguiente tabla donde ya se muestran los mantenimientos que pide el ejemplo. En este caso nos pide para los siguientes 5 mantenimientos, son los que se encuentran en la primera columna, y en la segunda son los números que obtuvimos del método de centros al cuadrado, ya se encuentran acomodados. Regresando un poco a la fórmula del método Bernoulli, nos indica que si nuestro número pseudo-aleatorio obtenido se encuentra entre 0 y 0.2, el resultado va a ser igual a 0. Esto quiere decir que nuestro mantenimiento no fue efectivo. Por otra parte, si nuestro número pseudo-aleatorio se encuentra entre 0.2 y el número 1, el resultado va a ser igual a 1, lo que nos indica que nuestro mantenimiento fue efectivo. Bien, pues regresando a los números que obtuvimos, solo se debe hacer la comparación de los que se encuentren arriba del punto 2 se aceptan. En este caso sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Todos se encuentran arriba del punto 2. Y por último tenemos el mantenimiento número 5, que nos dio como resultado un número pseudo-aleatorio de 0.19, lo cual es igual a 0, ya que se encuentra dentro de nuestro margen de error. Esto indica que los mantenimientos 1, 2, 3 y 4 van a ser efectivos, y por lo contrario el último mantenimiento, que es el 5, no va a ser efectivo. Y este sería un ejemplo de un caso práctico del método Bernoulli. Bien, pues como ya explicamos, la distribución Bernoulli pues tiene muchas áreas de aplicación, ya que es un pasa o no pasa. Les vamos a presentar algunos ejemplos en donde se puede aplicar pues este método. Se puede aplicar en una línea de producción en número de piezas defectuosas de pasa o no pasa. La probabilidad de que haya pues cierto error de número de piezas mal. El siguiente sería la probabilidad de cumplir una meta. Esto pues tiene un gran campo desde ventas, producción, de determinar pues el porcentaje que se tiene para poder cumplir o llegar a un cierto número de ventas en un determinado tiempo. El siguiente es el funcionamiento de una máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que una máquina falle o no falle? En satisfacción al cliente, esto puede ser un poco más cualitativo, ya que pues, se realiza mediante pues, encuestas, se puede ver pues, desde páginas de internet hasta en un restaurante. Esto funciona pues pasarlo a métodos más cuantitativos y se puede pues aplicar el método. Y por otra parte tenemos la acreditación de una materia. ¿Cuál es la probabilidad de que uno como estudiante pueda acreditar alguna materia? Si la pasa o no. En esta plantilla se utilizará el método congruencial para la elaboración de números pseudo-aleatorios. Pues bien, a continuación les vamos a explicar el mismo ejemplo de la vez anterior, con la probabilidad del 80% para que se realice el mantenimiento de manera efectiva y una probabilidad del 20% para que no se realice. Aquí tenemos nuestros parámetros de aceptación y, como ya lo había mencionado, utilizaremos el método congruencial para los números pseudo-aleatorios, tomando en cuenta las siguientes condiciones. M es el periodo de vida de nuestro proceso y M es el número de veces que se repite el proceso antes de que se cicle. X es cualquier valor para iniciar el procedimiento. C es un número primo y K un número entero. Tomamos en cuenta para esta ocasión
los siguientes números que tenemos aquí, y pues ya nos muestra el primer número pseudo-aleatorio y el segundo. Para obtener más solo arrastramos las fórmulas y ya tenemos más números pseudo-aleatorios. En esta parte nos indica si se acepta o no se acepta. En este caso nos da un número 1, que quiere decir que el mantenimiento se realizó de manera efectiva. También aquí solo arrastramos para ver lo que nos indica los demás números pseudo-aleatorios. Como podemos observar, esto nos indica que los mantenimientos que se realicen en un futuro serán de manera efectiva. Como pueden ver, no existe diferencia en utilizar cualquier método para elaborar los números pseudo-aleatorios, ya que con el método de centros al cuadrado la mayoría se aceptaba y solo uno se rechazaba, y pues con este método todos se aceptan. Con este modelo de Bernoulli nos ayuda a tener un pronóstico de los eventos futuros, ya que estas probabilidades se pueden ver afectadas por situaciones que no se contemplen y obtener resultados diferentes. Debemos conocer el tipo de variable que queremos obtener, si es una variable discreta o una variable continua. El tipo de distribución de Bernoulli se aplica para variables discretas, entonces nosotros debemos conocer nuestro proceso y lo que se desea. Bien, pues como ya vimos a lo largo de este video, el procedimiento de Bernoulli pues resulta muy amigable al momento de aplicarlo, ya que su procedimiento pues no es muy complejo, solo requerimos pues de la obtención de números pseudo-aleatorios y compararlos para obtener un pasa o no pasa. Esto pues tiene un gran número de aplicabilidad y saberlo manejar puede ser muy satisfactorio. Eso sería todo de nuestra parte, esperemos que les haya gustado.